Hace días llegamos de África y realmente nos sobrepasa todo. Nos sobrepasa el amor con el que hemos sido recibidos nuevamente por la iglesia. Nos sobrepasa lo hermoso de la representación de los chicos. Nos sobrepasan todas las cosas. Estamos nuevamente en familia. Estamos nuevamente juntos. Y cuando uno está lejos, desea el momento de poder estar nuevamente en familia, se extraña. A veces no valoramos la familia de la fe y cuando estamos lejos nos damos cuenta realmente de lo que es la iglesia, de lo que es la familia. Los chicos representaron la gloria más grande de Dios en esta tierra, que fue el nacimiento del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Es Dios mismo hecho hombre, que nace como hombre y a lo largo de esos años que vivió en esta tierra, expresó la gloria de Dios. No todo el mundo la logró comprender, pero en el último momento en el que Él entrega su vida por cada uno de nosotros, es la corona de la gloria de Dios para con el hombre, salvando al hombre del pecado, salvando al hombre del mundo mismo, ese camino que el niño que nació caminó hasta la cruz del Calvario, representó en cada uno de sus pasos la gloria de Dios. Y uno dice a veces, ¿cómo yo puedo participar de alguna forma de esta gloria? Y yo estoy tratando justamente de poder unir nuestra emoción de la llegada con las experiencias que nos ha tocado vivir, con el reconocimiento de cada uno de ustedes como familia de la fe. Y uno experimenta la gloria de Dios, sobre todo cuando está lejos y cuando hay necesidad. Si tendríamos que empezar a contar todo lo que nos tocó vivir en África, no alcanzaría el día de hoy. Pero algo sí puedo decirle y es que participamos de la gloria de Dios en cada momento. Compramos, como la mayoría sabe, un vehículo que no sabíamos qué iba a pasar en aquel lugar cuando nos encontráramos con el vehículo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando llegamos el vehículo no funcionaba. Ya arrancamos de esa manera, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando las expectativas de cada uno de nosotros se frustran? Y bueno, inmediatamente uno se pone a pensar, pero habré hecho bien, pero estaré haciendo las cosas como corresponde. Y ahí se manifiesta de alguna manera la gloria de Dios, ¿no? La persona en donde estaba ese vehículo resulta que era un aviador. Y no solamente un aviador común, fue el aviador que llevó al Papa a África y que oró por el Papa. Y esa persona, por supuesto, tenía conexiones. Nos consiguió el mecánico, se resolvió el problema. No solamente eso, nos puso el vehículo en la verificación para que pudiéramos viajar, nos consiguió los papeles, todo eso lo hizo en algo que no existe allá, que es en un día. Entonces uno continuamente vivía entre el contraste de las cosas que parecían que no se daban y después se terminaban dando. Cuando llegamos a Chimoio, tenía que estar todo preparado para comenzar a trabajar y la realidad es que no había nada preparado y teníamos 10 días para el primer entrenamiento. Y no había nada. Y en 10 días prácticamente es imposible hacer algo. ¿Por qué? Porque hay que anunciarlo con anterioridad, como todo, pero más allá. Y la realidad es que nuestra confianza, nuestra esperanza bajaba, ¿no? Pero Dios puso algo en el corazón y dijo, vas a ver mi gloria. Digo, pero Señor, no hay nada. Vas a ver mi gloria. Hice lo que pude hacer, ¿no es cierto? Lo que teníamos en nuestra mano, agarrar una moto, no yo, ¿no? Sino el muchacho de la moto, recorrer toda la zona, hablar con pastores de la zona, que son pastores de una comunidad que ni siquiera nos conocían. Y por ahí nos sentábamos y hablábamos con ellos y le contábamos todo lo que íbamos a hacer.
y hacían así con la cabeza. Y yo le preguntaba al muchacho que estaba al lado mío, ¿entendió? Y, no, ya, olvídate, ¿no? Digo, Señor, después de haber recorrido un montón de pastores nuevos que no los conocíamos, ¿cómo lo vas a hacer? Porque la verdad yo no tengo idea. Y llegando el día del retiro, fue la vez que más jóvenes hubo en el retiro. Excedió todo lo que nosotros podíamos imaginar, tuvimos que ir a buscar sillas, Dios lo hizo. ¿Y por qué digo esto? Porque es un poquito de lo que en esta noche yo quiero hablar. Y es la gloria de Dios. Y quiero en esta noche que cada uno de nosotros no solamente podamos entender qué es la gloria de Dios, podamos entender que es una necesidad para cada uno de nosotros, no es una curiosidad. La gloria de Dios es una necesidad para el Hijo de Dios. Y que la gloria de Dios no es una sensación que uno va a recibir en la iglesia por medio de un culto lindo, por medio de una sensación mística, sino que la gloria de Dios es un camino que tiene distintas etapas y que está reservado para algunos. No porque haya personas especiales, sino que está reservado para el que quiere. Está reservado para aquel el cual Dios es el anhelo más importante. Para esa persona está reservada la expresión de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es la revelación de su presencia. Es la revelación de su carácter. Es quien Él es realmente. Moisés tiene este episodio, un episodio en el cual él va a conocer a Dios en su sustancia. Allí en el monte, mientras él está en la presencia de Dios, una voz, mientras él estaba inclinado, proclamaba cada una de las virtudes del carácter de Dios. Proclamaba lo justo. ¿Usted conoce gente que es justa? ¿Conoce? Bueno, no tiene ni para empezar con la justicia de Dios. ¿Conoce gente que ama? Bueno, no tiene ni para empezar con el amor de Dios. Y la gloria de Dios es la expresión completa de lo que es su persona. Pero no es en un conocimiento intelectual, es en una revelación en el corazón. Mire, yo cuando estaba allá, yo ya sabía quién es el Señor, yo ya sabía que Dios puede hacer las cosas, pero la circunstancia en la que me encontraba me hacía dudar. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Entonces, ¿de qué manera Dios revelaba su gloria? Haciéndolo. Cuando se agota todo lo que es nuestro y está lo que es de Él, ahí es donde uno conoce. Y lo conoce no solamente en la provisión de alguna actividad, lo conoce en todas las áreas de su vida. Muchas veces vos estás necesitando una experiencia con el Dios de justicia, con el Dios de amor, con el Dios de ánimo. Y esta revelación está para todo aquel por el cual el Señor es lo más importante de su vida. Pero como dije anteriormente, esto es un camino. Y esto no solamente lo vamos a ver en la vida de Moisés, lo vamos a ver en la vida de toda persona que anheló realmente. Y este camino tiene una diferencia. No es el camino que vos esperás. Este es el motivo por el cual muchas veces la gente se aparta de Dios. Porque espera un camino determinado. Espera que ese camino lo pueda manejar la persona y pueda cubrir sus expectativas, pero el camino a la gloria de Dios es completamente diferente a cualquier camino que trazaríamos nosotros. Porque para que la gloria de Dios se manifieste, nosotros tenemos que cesar. Cuando nosotros ya no tenemos de dónde agarrarnos, es ahí cuando la gloria de Dios se manifiesta. Vamos a ver que los discípulos emprenden este camino. Y ellos emprenden este camino pensando que las cosas iban a ser de una manera determinada. Pensando que iban a alcanzar puestos terrenales,
a partir de Cristo. ¿Y cuántas veces nuestro camino inicia de esa manera? Pensando que Dios nos va a dar todo lo que queremos, no lo que necesitamos, lo que queremos. Que Dios va a contestar a nuestro antojo. Y cuando la cosa no es de esa manera, nosotros retrocedemos. Los discípulos pensaron que iba a ser de una manera, pero cada paso que ellos daban de la mano de Cristo, la cosa era diferente a lo que ellos pensaban. Hasta llegar al último momento, a la coronación de la gloria. Ellos estaban esperando un puesto de jerarquía, pero tuvieron contacto directo con la gloria de Dios, con un Cristo crucificado, muerto y resucitado. Ellos vieron al Rey de Reyes y Señor de Señores en su gloria en esta tierra. Lo más grande que una persona puede recibir, completamente distinto a lo que esperaban. La gloria de Dios no es una curiosidad, sino que es una necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Moisés es un representante, como dije anteriormente, de participar directamente de esa gloria. Ahora, este participante es distinto que los discípulos. ¿Por qué? Porque Moisés fue una persona que llegó a lo máximo de la gloria de este mundo. ¿Cuál es la gloria de este mundo? La gloria de la vanidad, la gloria vana, la vanagloria. Lo que el hombre alcanza por sus fuerzas. Moisés, próximo prácticamente a ser faraón, considerado un dios en esta tierra, en la potencia más elevada de la antigüedad, pero con algo en su interior que no le permitía ser pleno. Una conciencia de propósito que sabía que él la tenía que cumplir y que todo lo que tenía no le alcanzaba. Eso le sacaba el sueño, eso le sacaba la paz. Pero él pensó que como muchos de nosotros podíamos acceder a eso a partir de lo que nosotros tenemos. Moisés pensó que podía acceder a todo eso a partir de sus propias fuerzas. Y eso lo llevó al desierto. Pero el desierto no fue un castigo para él, fue una decisión también. Él podría haberse arrepentido y volver nuevamente a Egipto, pero una persona que alcanza la mayor gloria de este mundo, y con esa gloria no es una persona completa, es una persona que se prohíbe a sí misma ser llena de cualquier otra cosa que no sea Dios. Por eso, en el desierto, teniendo oportunidades tal vez de hacer prosperar al pueblo en el que estaba, no lo hizo. Solamente estaba esperando algo, la revelación de la gloria de Dios. Era lo único que lo podía llenar. Qué ironía que el hombre pelea por alcanzar la gloria, vive una vida, muchas veces no la alcanza, y cuando la alcanza, se siente desdichado porque se siente vacío. Pierden mucho su vida corriendo detrás de una gloria vana. Otros la tienen y no son felices, no son plenos. Moisés sabía que solamente su corazón podía ser lleno por alguien y era por Dios. Y en esa espera era un camino, y en ese camino se vació. En ese camino se quedó absolutamente sin nada. ¿Y sabes cuándo se revela la gloria de Dios? Cuando no hay nada nuestro. Mientras haya algo nuestro, siempre vamos a mezclar. Siempre vamos a creer que la cosa tiene que ver con nosotros, con otras personas, con circunstancias, pero cuando no te acompañan las personas, no te acompañan tus sentimientos, no te acompaña absolutamente nada y te quedas en la nada propiamente dicha, ahí vas a ver la gloria de Dios. Y ahí te vas a dar cuenta que no estás creyendo en una religión, no estás creyendo en una teoría, sino que estás de la mano de un Dios vivo. Ese Dios que quiere revelar su gloria a cada uno de nosotros. Pero no es el camino de Moisés tampoco del que quiero hablar, sino el camino de Lázaro, de María y de Marta. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a ver en Juan capítulo 11, no lo vamos a ver completamente, sino vamos a ver del capítulo 11, del 1, versículo 1 al 44, que por supuesto no lo voy a leer todo porque si no vamos a estar hasta mañana acá. Vamos a ver solamente el versículo 4 y luego el versículo 40. En el versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte,
sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y luego en el versículo 40 habla, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces yo quiero invitarte en esta noche que juntos podamos acompañar a María, Marta y a Lázaro en este camino que tiene etapas probablemente en la cual muchos de nosotros estemos o vamos a estar más adelante, pero etapas que nos van a permitir entender la manera en la que Dios quiere expresar su gloria. Primeramente, lo que vamos a ver es que las personas que van a participar de esta situación, ¿quiénes son? Personas cercanas a Jesús. ¿Quiénes son esas personas cercanas? María, Marta y Lázaro, que dice la palabra del Señor, a quienes Jesús amaba. Y los discípulos que están con Jesús. Esas personas de alguna manera son amados, son amigos, son cercanos. ¿Qué es lo que te hace cercano a Dios? El anhelo por Él. No te hace cercano venir a la iglesia. No te hace cercano saber la Biblia. Te hace cercano un anhelo profundo en el corazón en donde Él es lo más importante para tu vida. Eso te hace cercano. Y como es un Dios de amor, ¿qué va a hacer este Dios de amor? A esa persona cercana va a darle más de Él. ¿Por qué no recibo del Señor? Muchas veces le doy a Dios lo que me sobra. Muchas veces Dios para mi vida es simplemente una circunstancia, es un culto un día, es un tiempo determinado. Pero cuando es todo para mi vida, Dios quiere dar mucho más a la persona. Por eso escogió a María, Marta, Lázaro y participaron lógicamente los discípulos también. Ahora, lo extraño es cómo van a participar de esta gloria. Y para estas personas amadas va a aparecer un problema. Y el problema es que Lázaro está enfermo. ¿Cuál es nuestro pensamiento? Si yo vengo a la iglesia, si yo amo a Dios, no tengo que tener problemas. Y muchas veces nuestra oración es, Señor, saca nuestro problema. Pero la realidad es que el problema es la puerta o es la primera etapa que me va a llevar a la gloria de Dios. Si no hay un problema, si no salgo de mi área de comodidad, mi vida se va a reducir y va a ser completamente limitada en todas las cosas. A veces no concilio el problema con Dios y no entiendo que el problema no es algo a solucionar. El problema es algo a interpretar. El problema me va a llevar a donde realmente yo tengo que estar. Pero mi oración es, Dios, sacame el problema. No funciona de esa manera. Yo me acuerdo cuando era chico, niño, cuando estaba en jardín, yo era muy prolijo para hacer los palotes y los círculos. En jardín ya los hacíamos, ¿no? Era muy prolijo y me encantaba hacerlo. Y un día a la maestra se le ocurrió proponer algo que para mí fue drástico. Chicos, mañana ustedes con los palotes y los círculos van a dibujar un oso. ¡Ah! Me arruinó la vida. Me fui con una angustia a mi casa. Una criatura, me fui con una angustia a mi casa. Iba a dibujar un oso. Yo no sé dibujar un oso. Y no hablaba con mis papás, nada, una angustia. ¿Pero qué te pasa, Gustavo? Nada. No pude dormir a la noche. Y mis padres se preocuparon. Y al otro día a la mañana, bueno, Gustavo, ¿qué pasa? Y yo me largué, me van a hacer dibujar un oso. ¿Y? Es que yo no sé dibujar un oso. Pero bueno, hijo, son los palotes y los círculos los va a tener que acomodar. Y ahí salió de adentro mío. Lo que pasa es que yo no quiero ir más a la escuela. ¿Pero por qué, hijo? Porque me enseñan lo que no sé. Y se mataron de risa mis padres ahí, lógicamente. Pero a veces pasa eso con nosotros. No queremos que Él nos enseñe lo que no sabemos. Queremos que Él venga a lo que nosotros conocemos, a lo que podemos manejar. Y ese no es el camino que nos va a llevar a la gloria.
Porque el camino que va a llevarte a la gloria es un camino en el cual tus pensamientos no van a congeniar con los de Él, ni tus caminos van a congeniar con los de Él. Van a ser mucho más altos, mucho más elevados, y solamente Él te puede llevar a ese lugar, porque de lo contrario vos no entrarías ahí. Saldrías corriendo. La solución no era que yo no fuera más a la escuela, sino que aprendiera a acomodar los palotes, los círculos y dibujar el oso. Esa era la realidad. Pero bueno, quédate tranquilo que aprendí a dibujar el oso. Ahora bien, este camino de la gloria no solamente comienza con un problema, el problema crece y ahí es donde empieza esa dicotomía. Pero si Dios está conmigo, somos discípulos, somos amigos y el problema no se resuelve, sino que va creciendo más, aquí hay algo que no está funcionando. Y es la expectativa frustrada. Yo creía que si fuimos a llamar a Jesús para que Jesús simplemente pudiera sanar a Lázaro, Él lo único que ni siquiera tenía que venir, lo podía decir a la distancia. Pero somos amigos de Jesús, Jesús sabe, y Lázaro no se sana, y no solamente no se sana, sino empeora. Y ahí es donde nuestras expectativas son frustradas. Pero déjame decirte una cosa, la expectativa frustrada es una estación en el camino del conocimiento de la gloria de Dios. Porque Dios quería hacer algo más que sanar a Lázaro. Dios quería que sus amados participaran de algo mucho mayor que eso. Y esto no es un conformismo, querida iglesia. Cuando vos tenés un anhelo por Dios verdadero, Dios va a permitir un camino en donde muchas cosas se van a frustrar para que vos puedas participar de lo genuino, participar de lo verdadero. Y eso es lo que nos va a llevar a la segunda etapa de este camino, porque finalmente, ¿qué pasa? Lázaro muere. Hay cosas que son concluyentes en la vida del Hijo de Dios. Muchas veces nuestro andar es superficial y en esa superficialidad estamos acostumbrados a la llamada bendición. No entendemos lo que es la bendición. Consideramos que la bendición es que nos vaya todo bien. Y Dios realmente quiere que nos vaya todo bien, pero no en nuestro bien, en el bien de Él. Muchas cosas por encerrarnos en nosotros mismos son perdidas en el camino. Por no querer aprender de la mano de Él perdemos cosas que son esenciales. Pero Dios tiene preparada su gloria. Pero para que su gloria se derrame tenemos que disminuir, tienen que haber cosas que son concluyentes como esta. Ahora hagamos una cuenta general. Él me ama, yo le cuento a Él mi necesidad y se termina todo acá. ¿Vale la pena seguir a Dios? ¿Vale la pena servirle? Esto es tan concluyente que hace que muchas veces personas se vuelvan atrás. Digan todo lo que creí es mentira. Todo en lo que confié no funciona. Pero déjame decirte que este tipo de cosas concluyentes pueden ser el principio o pueden ser el fin. Puede ser el lugar de tu huida o puede ser el lugar de tu crecimiento. Puede ser el lugar de avanzar o el lugar en donde vas a tomar condiciones de paz porque no entendés, no comprendés y no aceptás tampoco. Pero Él tenía un propósito, mostrar a sus amados su gloria. Y cuando llegas a esta etapa concluyente, va a estar presente el pensamiento del enemigo. ¿Acaso este que sanó no podría haber sanado a su amigo? Eso es lo que decía la gente de alrededor. Lo que decía una de las hermanas de Lázaro. Si vos hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Y cada etapa concluyente en la vida de cada uno de nosotros, rumbo al conocimiento de la gloria de Dios, va a ser un lugar en donde el enemigo va a asaltar con incredulidad y poniendo en tela de juicio el carácter de Dios. Tanto te ama Dios que mirá cómo te deja. Creíste en Dios y mirá lo que pasó. Muchos vuelven atrás. La confianza de muchos colapsa en esta etapa del camino de la gloria. Pero cada vez está más cerca lo que Dios quiere derramar.
Entonces, en esta etapa concluyente, Lázaro no solamente muere, sino que Lázaro es puesto en un sepulcro con una gran piedra que tapa ese sepulcro. Y esto es muy significativo en este camino, porque esa piedra no hace ni más ni menos que representar que algo terminó, que algo concluyó, que ya no hay más esperanzas. Y esto muchas veces acontece en nuestra vida. A veces la realidad misma demanda que una piedra tape todo para que no salga el olor a podrido de la realidad concreta y la fe nuestra se disuelva enfrente de esa piedra. Donde decimos, aquí todo terminó. Pero como te vuelvo a repetir, para que la gloria de Dios se manifieste, las cosas muchas veces tienen que terminar para empezar lo nuevo de Dios. Y ahí es donde nosotros no lo dejamos. Ahora bien, Jesús va a hablar con las dos hermanas y les va a decir prácticamente lo mismo. Y eso es el principio que nos va a permitir superar esa área concluyente. ¿Y cuál es el principio? Creer. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero Lázaro murió, yo soy la resurrección y la vida. ¡Cree! Y acá tenemos un problema grande con el creer. ¿Cuántos creemos de acá? Y todos vamos a decir yo. Pero la realidad es que nosotros no le creemos a Dios, creemos en Dios y eso es una generalidad. Todos creemos. Y la palabra de Dios dice hasta el enemigo cree también. Pero creerle a Él es otra cosa completamente diferente. María dijo, yo sé, Señor, que Lázaro va a resucitar cuando los justos resuciten. Esa es la más fácil de todas. Pero la realidad es que el Señor le está hablando, vos tenés que creer para esta resolución inmediata, para poder correr la piedra y aunque haya olor hediondo, Él va a salir a la vida. Vos estás necesitando una confianza para el ahora inmediato, no una generalidad que de alguna manera esconda tu incredulidad. Esa es la manera de creer a la cual Jesús está desafiando a las hermanas de Lázaro. Allí me pasó algo muy particular en Mozambique. Estábamos pasando una película, haciendo una campaña de noche para los jóvenes y el generador se estaba quedando sin nafta. Antes que se quedara sin nafta, me voy con un joven y bueno, teníamos que hacer un camino bastante largo por la arena hasta allá en el lugar en donde estamos. No hay bombas, o sea, no hay estación de servicio. Entonces pasan los camiones, le cargan nafta, ¿no es cierto?, en bidones a algunas personas y esas personas después revenden la nafta, ¿no? Entonces íbamos a ir a la casa de esta persona a buscar nafta. Y mientras vamos en el camino, el joven me dice, pastor, ¿cómo hago para creer? ¿Cómo es creer? No entendía. Y veníamos con el bidón y le digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Andá con el bidón al que vende nafta y decirle que te ponga 500 meticales. Es un montón, ¿no? Decirle que te ponga 500 meticales. Y yo me pego la vuelta. Y él se queda con el bidón, pastor, sí. No sé. No entiendo, ¿qué? ¿Y los meticales? Andá al hombre y decirle que yo hablé con él, que te dé a vos los 500 meticales de nafta. Yo ya hablé con él. Y ahí paré, ¿no? Porque era todo un cuento que le estaba haciendo. Le digo, ¿vas? Sí, voy. Digo, bueno, esto es creer. Vos estás creyendo en una promesa que yo te estoy haciendo. Y esa promesa es que yo le pagué a esta persona. En la primera parte, ¿tenías plata? No. ¿Y por qué no fuiste? Y porque no me iba a dar. ¿Ahora tenés plata? No. ¿Y por qué vas a ir? Y porque usted lo dijo. Eso es creer. Eso es confiar. Y yo lo había escuchado que él había hablado por teléfono con un amigo, que era medio piratón el amigo, ¿no?
Y yo lo veía que luchaba. Digo, ahora sí, Carlitos, póngale, no me acuerdo el nombre, ¿no? Digo, ahora sí, Carlitos te dice, anda a buscar 500 meticales de nafta, que yo hablé con el dueño. ¿Vos vas? No, no, a Carlitos no le confío. Digo, bueno, ahí está. Creemos cuando ponemos la confianza en la persona de Dios. Creemos cuando la promesa de Dios es tan cierta para nosotros que nos permite actuar conforme a ello. Ahí es la fe verdadera, la confianza verdadera, el creer verdadero. El otro creer es generalizado. Gente que ni siquiera leyó la Biblia cree en Dios. Pero creer en Dios, ¿qué implica? Creer en Dios implica humildad. La humildad de poder rendirme a Él y dar más crédito a Él que a la realidad que me está tocando vivir. Porque la realidad es que en ese momento el dador de la vida y el creador de todas las cosas era el que estaba en ese lugar. Y María y Marta estaban viendo simplemente una realidad contraria a la palabra que Jesús estaba diciendo. Y Jesús le está diciendo, por favor, no creas en eso, no veas la piedra, mírame a mí y confía. Pero para eso tenés que sacar la piedra. A veces nosotros en nuestra vida ponemos una piedra cerrando el capítulo de algo, diciendo acá todo murió, acá ya no hay esperanza. Pero saca la piedra, no, porque está muerto, está podrido y si la saco el olor va a salir. No, no puedo. Pero Él está diciendo, saquen esa piedra. Y María dice, Señor, hiede. Y el Señor le dice, pero no te dije. Esto es muy importante, iglesia. Estamos llenos de palabra de Dios. Estamos llenos de sermones, de escuchar. Pero cuando viene la realidad, cuando la piedra está ahí enfrente, le damos más crédito a la realidad que a lo que hemos escuchado. Y Él tiene que venir de nuevo. Y a veces buscamos algo nuevo, una salida nueva, pero Él simplemente te dice, ya te hablé, ya te lo dije. No tiene que haber una nueva sensación, tiene que haber una permanencia sobre lo que Él habló. Una espera sobre lo que Él habló, una perseverancia sobre lo que Él habló, porque finalmente el creer es práctico. Si Él me habló, Él lo tiene que cumplir. En ese momento en el que yo me encontré sin nada en África, que todo lo que tendrían que haber hecho con 3 meses de anterioridad no se hizo, si yo tuviera que mirar eso, que lo miré en su momento, en forma natural, digo, se terminó, no hay nada. No hay nada. ¿Qué va a pasar en 10 días? ¿Qué joven va a venir en 10 días? ¿Quién va a juntar lo que tiene que juntar en 10 días? ¿Quién va a organizar lo suyo en 10 días? Se terminó. Pero qué importante que es cuando Dios con anterioridad te habla y te dice lo que va a pasar pese a la situación. Ahora, ¿qué es la decisión que nosotros vamos a tomar? ¿Vamos a sentir el olor a podrido, vamos a mirar la piedra y vamos a cerrar el capítulo ahí? ¿O vamos hacia la piedra y la vamos a sacar, la vamos a correr? La vida de muchas personas, áreas de muchas personas, están sepultadas detrás de una piedra, porque determinaron que esa piedra ya no se puede correr. Entonces buscan negociar, buscan conciliar el asunto. Pero el Señor te está diciendo algo más. Corre la piedra. El Señor te está diciendo, no te dije que si crees vas a ver la gloria de Dios. No te hablo de generalidad, te hablo de tu situación específica. ¿Cuál es la condición? La condición es creer, pero creer de la forma correcta. No de una manera superficial, porque la realidad, iglesia, que si creemos en Cristo de una manera superficial, no tiene sentido que estemos acá. Si no entendemos que Él es una persona viva, si no entendemos que Él cumple lo que prometió, si no entendemos que Él es real y que cada promesa es real para con nuestra vida, si realmente no creemos eso, es toda una farsa. Nos estamos engañando a nosotros mismos.
No somos capaces de correr una piedra, sino vamos a dejar sepultada nuestra vida detrás de esa piedra. Pero si realmente creemos en lo que Él habló, en lo que Él prometió, vamos a hacer que esa piedra se corra. ¿Por qué? Porque detrás de esa piedra no hay muerte. Detrás de esa piedra está esperando la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es que Lázaro va a resucitar. Esto es un principio espiritual. Para que la gloria de Dios se manifieste, algo tiene que morir y algo tiene que resucitar. Nuestras vidas a menudo permanecen de la misma manera porque lo que tiene que morir no lo dejamos morir. Con nuestra incredulidad no lo dejamos morir. Si lo dejáramos morir, resucitaría. Y en esa resurrección participaríamos de esa gloria. Yo no te voy a decir que me fue fácil decir, bueno, se cerró acá, voy para allá. No, tuve que pelear con esa piedra. Y tuve que decidir, ¿qué voy a dejar? ¿Que la roca tape o la voy a correr para encontrarme con lo que Dios tiene? Y te vuelvo a repetir, fue el retiro donde más jóvenes hubo. Tuvimos que ir a buscar sillas, casi tenemos que ir a buscar colchones, no dábamos abasto. Fue cuando más jóvenes hubo. ¿Pero por qué? Porque ya no había nada del hombre y no quedaba más nada. Todo había muerto. Ahora solamente si Dios es Dios y Él prometió y estamos en sus propósitos, no queda otra que Él responda. Y Él respondió y su gloria se manifestó. Y te puedo asegurar que me quedé con nada de lo mío, Gaby se quedó con nada de lo de ella y nos quedamos con todo lo de Él. Y la vida cristiana es esto, iglesia. ¿Por qué muchas veces te aburrís? ¿Por qué te vas de la iglesia? Porque realmente vivimos desde un lugar superficial, porque no participamos continuamente de esta gloria que está preparada para cada uno de nosotros. ¿Y cómo termina todo esto? Bueno, lógicamente, Lázaro resucita. ¿Y qué pasa? ¿Qué va acompañado con la resurrección de Lázaro? Una renovación espiritual. María y Marta, ¿cómo lo llamaban a Jesús? Maestro. Ahora ya no lo llaman más maestro, lo llaman Señor. ¿Por qué? Porque ahora tienen un conocimiento mayor de Él. Cada vez que la gloria de Dios se manifiesta, Cristo no es lo que vos construiste. Cristo es algo mucho mayor y más grande. Y esa esencia se revela sobre tu vida. Y ese avivamiento espiritual que a veces vos estás esperando que sea desde un culto o con algún predicador conocido, viene desde una experiencia personal con Cristo en tu vida. Vos necesitás que Lázaro muera para ver que Lázaro resucite. ¿Por qué? Porque ¿en qué te vas a convertir? En lo que se convirtió Lázaro, en un testimonio vivo de Cristo. En un testimonio vivo del poder de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Venían de todos lados, ¿a qué? A ver a Lázaro. Porque la noticia corrió. No corre la noticia de nada ficticio. No corre la noticia de nada superficial. Corre la noticia de lo verdadero. Porque lo verdadero es un hecho. Y la gente venía a ver qué es lo que había pasado. Cristo fue glorificado, no solamente por la muerte de Lázaro, por la renovación espiritual de sus apóstoles y de sus amigos, y por el conocimiento que se desprendió de ese acto. ¿Queremos esto? Pero ojo con algo, y con esto quiero cerrar. También los enemigos se levantaron y decidieron matar a Lázaro. ¿Por qué razón? Porque cada vez que hay algo verdadero, el enemigo se va a levantar para matarlo, para apagarlo, para que el mundo no conozca y siga adormecido. El Hijo de Dios que participa de la gloria de Dios se convierte en un testimonio vivo. Vos antes eras de una manera y ahora sos de otra. Antes eras conocido porque eras el peor de todo y ahora resulta que pareces una palomita. ¿Qué pasó? Algo murió y algo resucitó. La gloria de Dios está sobre él y esto es un hecho y esto es real. No me acuerdo, Gaby siempre lo cuenta como testimonio. Ella vino poquitos días después de que yo me convertí a mi casa. Y mi padre le mostró un video de lo que era yo antes de haberlo conocido al Señor. Y ella no podía conciliar esa persona con la que estaba acá. ¿Por qué? Porque el Señor había derramado su gloria, el Señor había hecho morir algo y había hecho resucitar algo nuevo. Somos desafiados, querida iglesia, a participar de esto.
Y esa es la realidad. Yo no sé cuál es la piedra que está tapando, cuál es el capítulo que cerraste en tu vida y dijiste, acá ya no hay esperanza, y empezaste a negociar con otras cosas. Yo no lo sé, pero déjame decirte una cosa, la palabra sigue siendo la misma. Tenés que volver a confiar y a creer para ver la gloria de Dios. Y esa gloria está preparada. Pero si te parás delante de la piedra, la seguís viendo desde el mismo lugar y nunca decidís correrla, lamentablemente, ese capítulo vos determinaste que se cerrara. Pero eso puede ser, como dije en un principio, puede ser el final o puede ser el principio. La gloria de Dios es la que va a renovar tu vida. La gloria de Dios va a ser la que te va a hacer un testigo verdadero de los hechos de Dios. Y la gloria de Dios va a permitir en tu vida que muchas personas que están desahuciadas, que muchas personas que dijeron todo se terminó aquí, puedan tener una esperanza de salvación, una esperanza de fortaleza espiritual, de ánimo, una esperanza de vida eterna. Los chicos conmemoraron en esta obra la gloria más grande que el hombre pudo haber visto. No fue un bebé, sino fue Dios haciéndose hombre para salvar a la humanidad. Dios haciéndose hombre para morir y resucitar y darle vida eterna al hombre y derramar su espíritu para que cada uno de nosotros podamos hacer de la gloria de Dios no una curiosidad, no algo especial, sino podamos hacer algo permanente en nuestra vida. Tal vez hoy tenemos que mirar el camino, tal vez hoy tenemos que creer que el camino por el cual estamos caminando, que no lo podemos entender, pero es Él el que nos está llevando por ese lugar. Tal vez hay una etapa en la que te quedaste clavado ahí. Tenés que seguir avanzando. ¿Pero cómo? No te he dicho que si crees. La condición es creer. Él no es hombre para mentir. Y es por medio de la fe que vamos a estar participando de su gloria. Una fe verdadera, una confianza verdadera. No en el pastor, no en la institución, en un Dios vivo. Amén. Te invito a cerrar tus ojos allí en donde estás. Mientras adoramos al Señor, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Cristo viviendo en el corazón de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es aquel que nos puede llevar a toda verdad. Y yo quiero invitarte en esta noche, mientras adoramos al Señor, que le pidas al Hijo a partir del Espíritu Santo, que Él pueda renovarte en tu corazón. Tal vez vinimos a buscar cosas, pero hay algo que es mucho más importante que las cosas que creemos necesitar. Es que nuestro interior experimente la gloria de Dios. Decirle en esta noche, Señor, vuelvo a pararme delante de esa roca y ya no la considero como una situación terminada. Me vuelvo nuevamente a ti y confío que tú eres capaz de hacer las cosas de una manera mucho más abundante de lo que yo puedo creer o entender. Señor, gracias por vaciarme, porque ahora sí puedo ver cuántas cosas vos tenés preparadas para aquellos que confían en ti. Señor, de la misma manera que Moisés te pidió ver tu gloria, te la pedimos nosotros en esta noche. Queremos participar de tu gloria. Adoramos al Señor.